Sin duda uno de los mejores partidos que se pueden ver y disfrutar en esta liga. Salida exigente la del Real Madrid en la jornada número 4 después del parón. A Anoeta a las 4:15 de la tarde. Lo primero que vamos a hacer es pulsar el ambiente, saber cómo está la última hora del conjunto de Xabi Alonso y, como siempre, Victorio Calero, con muchísimo madridismo en las puertas. Sin duda, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo pasa? Perdona, Esteban. Sí. Salida del Real Madrid, lo escuchamos en directo. Salida del Real Madrid, el primero en operación de los partidos. Estoy hablando de cada entrenamiento, sí, un jugador de élite, cada conversación, claro, cada imagen. Pasan muchas horas juntos. Claro. Un entrenador que además ha sido jugador de élite, quiero decir, lo conoce perfectamente. Bueno, pero yo creo que cualquiera se ha dado cuenta del cambio, de la metamorfosis del inicio de esta temporada al inicio de la pasada campaña. Es cierto, y además lo comentábamos la pasada temporada, que había llegado un Kylian Mbappé tímido, muy reservado, casi de puntillas para no molestar a nadie. Y algunos incluso al inicio de la temporada achacaban a eso que le faltaba un poquito de lo que estamos viendo ya en estas primeras 3 jornadas. Son esas ganas, que además está de dulce, prácticamente pues 3 goles en Liga con el Real Madrid, más todos los que se le han anulado por fuera de juego. Enlatado, como decimos en la televisión, y además que no tienes ningún tipo de interacción. No puedes preguntar y decir, bueno, ¿y por qué me estás diciendo que la jugada del gol que anulan a Güler es inmediata? Sí, Dime por qué decides que es inmediata y no es inmediata. Tienen que pasar cuántos segundos, cuántos no tienen que pasar. Entonces, como es un vídeo cerrado en el que no hay opción a preguntar y a repreguntar, pues para mí no es ningún tiempo de revisión. Por eso digo que no tiene para mí no tiene ningún sentido práctico. Además, es más bien tiempo de reafirmación, pero ¿no? Claro, pero es que además las 2 jugadas esas que hablamos, que son escandalosas y que las ha visto en todo el mundo y que se llevan las manos a la cabeza, que es el gol que le dan al Atlético de Madrid y Raillo en el suelo cuando marca el Barça en Mallorca, por conmoción. Son 2 jugadas de reglamento, o sea, no son interpretativas, con lo cual el reglamento lo conoce todo el mundo. A los equipos, al principio de temporada, se les dirige y se les informa sobre el reglamento, las novedades que puede haber con las manos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si no te lo enseñan en la retransmisión, que te hacen 2 pantallas en lugar de una... A mí no me vale el tiempo de revisión, me enseñan otra cosa. Tiempo de reflexión o tiempo de reafirmación o como quieras. Simplemente, que lo único que me gusta es el nombre. Aquí ya avanzamos en su momento cuál era la técnica del SAOT o del semiautomático fuera de juego, ¿no? De las manos, ¿te acuerdas? Cuando era del atacante, si era el último el que marcaba, se pitaba la mano, pero si juegas con otro... Es terrible. Ellos hablaban en relación a la inmediatez. Sí, por eso. O sea, pero por eso se hizo ese matiz con las manos en ataque. Esa jugada, tú te preguntas, si al que le da en la mano, o sea, dispara a alguien del Real Madrid y un defensa hace así, se tapa el pecho y le da en la mano, ¿pitan penalti? No, te van a decir que no, porque no está ocupando un espacio. ¿Por qué penaliza al atacante? ¿Por qué se penaliza al atacante? Por eso estamos diciendo. Llega el Real Madrid a Anoeta hoy Gil Manzano como árbitro de campo y Figueroa Vázquez en el VAR. Gil Manzano, el de otras muchas, el de Mestalla. Sí, porque algunos verán anuló el gol de Bellingham cuando iba a ser el gol de la victoria. Algunos verán que pone Jesús Gil. Sí, pero no realmente es Gil Manzano. Jesús Gil Manzano. Y Manzano, ¿no? No Jesús Gil. Sí, bueno, no solo es el que ese gol anulado a Bellingham y expulsión de Jude Bellingham por protestar. Pero también le anuló 3 goles en un partido ante el Elche, le pitó 3 penaltis en Mestalla ante el Valencia. Quiero decir, tiene una historial curiosa. Ha habido cambio de cúpula. Imagínate el tiempo de revisión de todo eso que estás diciendo. Ha habido cambio de... Un ratito, ¿eh? Total. Se tirarían ahí 2 vídeos seguidos. Ha habido cambio de cúpula, cambio de nombres, pero pitan los mismos y los árbitros que están pitando al Real Madrid en estas 3 primeras jornadas, esta es la 4ª, son exactamente los mismos.
Fíjate, de lo que hemos acabado hablando, yo te he preguntado por Mbappé, Melchor. No, pues ahora pero es que Mbappé sea protagonista. Claro, es que han nombrado el vídeo ese que han sacado esta semana, el jueves, Claro. que está muy bien informativamente para el que no se sepa el reglamento y para que lo hablen los colegiados entre ellos. Si todo esto ha venido porque te he preguntado por cómo está Mbappé, por los goles de Mbappé, y hubieran sido más goles si no nos hubiesen anulado Es que los no goles reconocen, es que no reconocen. Con lo de Guller dicen que estaba bien arbitrado y además dicen que si le llega a ir al palo que sería lo mismo. Reconocen solo 2 errores, pero que curiosamente han beneficiado al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo va a ser lo mismo que le pegue el balón del rechace de Guller al palo y le vuelva al propio Guller a que pase por el portero y un jugador, un defensor del equipo rival y luego le caiga otra vez a Guller? ¿Cómo va a ser? Lo mismo. Desde luego no es nada comparable la inmediatez que quieren hacernos ver, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que al final se está rozando ese límite de la interpretación, muchas veces incluso esperpéntica, como lo que ocurrió con el gol anulado a Bellingham en Mestalla, que cuando ya el balón va de Brahim, creo recordar, hacia el propio Bellingham, es cuando cuando va a rematar, justo es cuando pitas el final. No se puede hacer ahí. No se puede hacer ahí bajo ningún concepto. Es un error claro y de manual. Bueno, a pesar de todo eso que estamos diciendo, de lo que ha pasado en las 3 primeras jornadas, el Real Madrid líder con 9 puntos, llegando a Anoeta. La Real Sociedad, ya vemos el autobús, llegó hace un ratito, el conjunto de Sergio, con varios cambios y novedades esta temporada. Los resultados, peor de lo que habla su fútbol, pero es un equipo que siempre está llamado a estar ahí arriba, ¿no? Por lo menos coqueteando con posiciones de Champions, Europa, entre los 8 o 9 primeros casi siempre. Una de las mejores canteras de nuestro fútbol y de Europa, como es la de Zubieta, muchos jugadores. Ojo también a Gorrochategui, que es el chaval que viene del Mirandés, aunque es cantera, como digo también, y Real Sociedad de Sanse, tal, no sé qué, cantera de Zubieta, evidentemente. El nuevo 4, ahora que veíamos a Xabi Alonso con ese 4 mítico de la Real Sociedad, bueno, pues este es el nuevo, digamos, Zubimendi, el propio Xabi Alonso. Evidentemente tiene mucho camino todavía por delante, pero hizo un temporadón en segunda con el Mirandés y es un baluarte importante en ese centro del campo de un equipo que en defensa también se ha reforzado, que tiene algunas bajas también, no puede contar todavía con Sadik. Óscarson se ha lesionado, pero es verdad que, por ejemplo, viene Soler, el ex del Valencia, que también se le da muy bien el Real Madrid, ex del Paris Saint-Germain ahora, y también, por ejemplo, pues Guedes, que decir, no puede estar tampoco ya Ángel Herrera, el venezolano, otro gran jugador que pierden, pero tienen muchísimos jugadores, por ejemplo, a Mikel Oyarzábal lo han recuperado para la causa, incluso como 9, ¿no? Como ha demostrado en la selección española, jugador que es capaz de manejar, como le pasa a Kylian Mbappé en otra esfera, todas las 4 posiciones del frente de ataque, de extremo por la derecha, de extremo por la zurda, de delantero centro o por detrás del punta. Yo creo que estamos ante un equipo muy bueno que en casa, desde luego, yo notaba, por ejemplo, yo estuve en esa inauguración que decía Alcaide, Caixa Anoeta en el año 1993, en verano, donde el Real Madrid empató, doblete de Emilio Butragueño, había mucho aficionado del Madrid en la grada, también, por cierto, del Barça, porque evidentemente también hay vínculos no solo con Madrid, sino también con Barcelona, los Vaquero y compañía. Y qué decir de esa inauguración que fue preciosa, donde trajeron incluso un tepe, un trocito de césped del mítico Atocha, y lo plantaron en el actual césped. Que cómo cambió de Atocha, que estaba la grada muy pegada al terreno de juego, luego a Anoeta, hasta que han quitado la pista de atletismo. Sí, pero mira, en lo de Anoeta con pista de atletismo incluido, 30 metros yo llegué a contar de distancia que había entre la línea lateral y la grada, y sin embargo yo he vivido allí partidos como narrador, tanto en el nuevo Real ya cerrado, pegado a las bandas y a los fondos, como en el anterior Anoeta, y aquello retumba, sobre todo cuando va al Madrid. Yo estuve la pasada temporada en el partido del Real Madrid en San Sebastián y por muy distancia que haya ahora mismo con referencia a lo que era Atocha, siguen apretando desde el principio, desde mucho antes del partido. Además se monta una especie de espectáculo antes de los inicios de los partidos. Hoy además te decía que va a haber un homenaje a Job Benjamin Tosak, hombre muy importante en la historia de la Real Sociedad y también, por supuesto, del Real Madrid. Se le va a entregar la insignia de oro y brillantes del club. Y siempre que llega el Real Madrid la motivación es máxima. Hemos visto que hay muchos aficionados al Real Madrid, pero la motivación es máxima y la Real Sociedad, que no ha arrancado bien con esta nueva etapa de Sergio Francisco después de Imanol, pues va a querer sumarse esos 3 primeros puntos, esa primera victoria. Por cierto, Sergio Francisco, que coincidió jugando con el Sanse, con Xabi Alonso, 6 meses. Y que luego en la etapa ya en la que Xabi Alonso dejó la cantera del Real Madrid y se fue a dirigir al Sanse, también estaba en la Real Sociedad dirigiendo al C, por lo tanto se conocen perfectamente y vamos a ver qué es lo que sucede, porque el partido va a ser, como decía ayer Xabi Alonso, muy emotivo para él. De hecho, Tosak los hizo debutar a los dos, tanto a Xabi Alonso como al propio
Sergio Francisco, ¿no? 3 menos 10 de la tarde. La imagen es espectacular, ¿eh? Anoeta ahora mismo el césped en perfecto estado. Ya se ve a alguno de los futbolistas por ahí. El conjunto de Sergio, que también llegó, el conjunto local, la Real Sociedad. Y ahí vemos a Tchouaméni, que es otro de los habituales clásicos. Lo vimos al inicio de la temporada anterior, vamos, la primera temporada de Jude Bellingham, cómo salía a visualizar el partido que quería hacer, no solo en el Bernabéu, sino en todos los campos, y poco a poco se han ido sumando jugadores, como es el caso de Tchouaméni. Sí, son hábitos, costumbres que uno va adquiriendo y que los convierte casi en manías, ¿no? Los deportistas son muy maniáticos con estas cosas, y si encima se les da bien, como al Real Madrid, la época en la que estamos viviendo, pues se han ido bien, pues lo mantienen. Son formas de concentrarse, son formas de empezar a meterse ya en el partido de lleno, visualizar el terreno de juego, visualizar por dónde te vas a mover, al margen de ver cómo está el terreno de juego. Es una manera de meterte ya en el partido de lleno, y cada uno utiliza un ritual, unos con cascos, otros sin cascos, otros se acercan a la grada, pero en definitiva ya es empezar a meterse ya en esa dinámica del partido. Son mecanismos, como estamos diciendo, rutinas de aproximación, que diría Cabrera, que ha sido jugador también y sabe a lo que se refiere. Sí, el futbolista es muy maniático, pero sobre todo son todo circunstancias y herramientas para poder ir aproximándote al partido, que evidentemente cuando te funcionan las quieres mantener, y cuando no, desechas y cambias por completo, ¿no? No hablamos solo de atarse los cordones y demás, y entrar con la pierna derecha o con la pierna izquierda al campo o a la pata coja, estas movidas. No, estamos hablando de algo que evidentemente esto sí sirve, ¿no? Que es que el jugador llega allí, otea el horizonte, nunca mejor dicho, ve el ambiente, si hay viento, se le ve el césped, sobre todo, que es la superficie con la que se van a desenvolver. Y yo recuerdo, que esto también pasa en tauromaquia y en fútbol sobre todo, el viento es uno de los elementos que peor te lo pone a la hora de desarrollar. Incluso peor que la lluvia. Exacto, peor que la lluvia, por eso digo que es el peor elemento. Pero aparte de eso, yo recuerdo una rutina que incluso analizamos en su momento en la tele, que es, hablando de un exjugador y también una de las voces autorizadas de la Real en su momento, como era Unai Emery, el entrenador ya exitoso con Sevilla y demás, Paris Saint-Germain. Bueno, pues Unai tenía una rutina parecida, pero a Unai los pasos le contaban. Es decir, lo que hacía era medir las áreas, medir la distancia entre la frontal y el centro del campo, medir entre el córner y la lateral del área. Pero literalmente daba pasos para medir. Revisaba las líneas del campo, vamos. Revisaba la línea del campo, porque es verdad que aunque lo oficial es pues 105 por 66, por 65, es verdad que hay un mínimo por la FIFA, y que hay campos, nosotros lo hemos comprobado también, que no llegan a los 105 metros de largo, o sea, son 100, ¿no? O 101, como por ejemplo le pasaba al del Rayo Vallecano. Digo, le pasaba, ahora no sé en qué distancia estará. Y por tanto, eso también para los técnicos es importante. Así que no está mal lo que hace Tchouaméni o lo que hace el propio Jude Bellingham. Bueno, es un elemento más con el que puedes jugar o no, sino la parte de la distancia, la longitud, ¿no? La altura del césped. O si lo riegas más o menos para que esté más rápido o menos rápido el balón. Sí, hay muchas cosas, pero ya os digo que estas cosas que se hacen, si los resultados van bien, las mantienes. Si entras en una historia que los resultados van mal, las desechas y buscas otra historia. Y lo de Unai Emery me parece ya un poco exagerado, en el sentido de hacerlo en todos los partidos. Lo puedes hacer en partidos. Yo creo que es para calmar un poco los nervios antes del partido, porque un poco, ¿no? Emery es muy nervioso. Pero lo puedes hacer en partidos, pues, o en escenarios que te parezcan que tienen menos de la distancia o que han acortado. O esas cosas, pero él reconocía luego, Melchor, es que para pierdo eso, vida, dice, claro, yo es que pierdo vida. Claro, pero por eso te decía que yo creo que va más relacionado con que es una persona muy nerviosa, ¿no? Sí. Y que para eso, para medir los escenarios, están los responsables del tema arbitral, que tienen que El míster Xabi Alonso, el Real Madrid sale con Thibaut Courtois en portería. En defensa, Dani Carvajal, Militao, Hausen y Álvaro Carreras. En el centro del campo, Tchouaméni, que cumple hoy 150 partidos con el Real Madrid, Arda Güler y Dani Ceballos. Y arriba en la delantera, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vini Junior. Bueno, pues cambios.